Universidad Martí presenta Ciencia y Saberes para Todos. Hola comunidad, bienvenidos sean todos a esta segunda temporada de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos. Recuerden que es un espacio dedicado a la ciencia, a la tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable. Un espacio donde podremos escuchar a los expertos en diferentes temas que nos ayudarán a entender las dinámicas sociales, económicas y ambientales. Mi nombre es Gonzalo Ortega Pineda y seré quien los acompañe a lo largo de estas emisiones. Quiero contarles que el día de hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de unos temas bien interesantes, poco explorados por la gran mayoría de las personas, pero que considero que es de gran importancia que sepamos de estos temas, ¿no? Sobre todo porque tienen que ver con nuestro cuerpo. Ella es una invitada muy especial. Ella tiene una vocación especial por la investigación y sobre todo en los temas de salud, no me va a dejar mentir. Ella es licenciada en medicina, cuenta con una maestría en administración de los servicios de salud y recientemente, tengo que decirlo, acaba de presentar su examen doctoral en investigaciones cerebrales. Todo esto en la Universidad Veracruzana. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina en la misma casa de estudios. Ha dirigido diferentes tesis de licenciatura. Todo esto a una muy corta edad. Felicidades, doctora. Y ella también se ha desempeñado en el sector privado. Ha trabajado en el SECAM, en diferentes instituciones, todas dedicadas a la salud. Estamos hablando de la doctora Lisbeth Aida Ortega Pineda, quien nos hablará sobre las neurociencias, el cerebro y el autismo. Bienvenida, doctora, ¿qué tal? Ay, muchísimas gracias por la invitación y por la semblanza tan cariñosa y afectiva que acaba de realizar el doctor Gonzalo. Yo estoy encantada y les agradezco la invitación, justamente como mencionaba el doctor, para hablar sobre temas que la población en general desconocemos y por lo mismo nos cuesta a veces, o le cuesta a la sociedad comprender su importancia y el impacto que esto tiene. Sí, y yo creo que fíjate que ahí, hablémonos de tú, dime, claro. Gonzalo, fíjate que ahí estas áreas o este tema que estamos hablando de las neurociencias, pudiéramos pensar que son cosas que a nosotros no nos incumben, ¿no? Hablar del cerebro, y muchas veces nos preocupamos por un montón de enfermedades que tenemos, por un montón de nuestro bienestar físico. Algunas personas se preocupan más que otras menos, otras los dejan ahí, y nos preocupamos porque, ya me duele esta parte, me duele acá, me salió un granito, pero de nuestro cerebro nunca nos preocupamos, no sabemos ni cómo alimentarlo, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría empezar, si te parece, empecemos de algo más global y nos vamos entrando ya a tema específico para esto, desde tu área, que el público también te conozca, ¿qué es esto de las neurociencias? ¿Y por qué investigar neurociencias? Ok, bueno, de inicio, como bien mencionabas, mi interés desde muy joven fue la salud. Sin embargo, cuando está uno estudiando medicina, la licenciatura básicamente, en aquellos tiempos, estamos hablando de unas 2 décadas aproximadamente, no se consideraba dentro del concepto de salud el bienestar de la salud mental. Okay. Ahora engloba todo este bienestar, no solamente es el físico, mental, pero se ha agregado en los últimos años, la salud tiene que ver mucho con la emoción. Estamos hablando que salud mental y emoción, por supuesto todo viene, se produce en el sistema nervioso central, en el cerebro. Por supuesto que nos impacta, nos incumbe no solo a los médicos, no solo a quienes realizamos neurociencias, nos impacta a toda la sociedad. Probablemente en los últimos años, y es algo que está descrito, posterior a la pandemia,
hubo un mayor interés y enfoque en conocer acerca de la salud mental y la estabilidad emocional. Okay. Pandemia nos trajo el hecho de estar aislados, esta incertidumbre, estas preocupaciones de cómo estará mi familia, no puedo salir, detonó muchas o elevó, porque ya existían y había ciertos reportes de trastornos psiquiátricos como la depresión y la ansiedad. De hecho, se reporta que por lo menos en México se incrementó un 25% los datos de depresión y de ansiedad. Y es que fíjate que ahí mencionas algo importante, el tema de la salud mental. Durante muchos años nunca la estábamos considerando. Nos decíamos, estoy bien físicamente, tengo hambre, como la piel, algunos órganos, e incluso los análisis que nos vamos a hacer de esta química sanguínea para ver cómo estoy, pero nunca hemos ido al ver y cómo está mi cabeza, cómo está mi cerebro, cómo están mis emociones, ¿no? Y tanto ha sido tan importante ha sido este impacto, que yo creo que es para bien. Y se aplaude que por fin ya alguien pensó y dijo, la salud mental se debe de incluir y es muy importante, digo, sobre todo para todas las personas que a veces nos cuesta trabajo manejar varias cosas ahí, de las emociones. Es bien importante y que no sea no se tache como, ay, mira, este cuate está loquillo, está mal, ¿no? Creo que es importante. Y cierro con la idea de que ya hasta hay una norma, ¿no? Que pide a las empresas ver el tema del bienestar en cuanto a salud mental. Efectivamente es la norma 035 y se acaba de aceptar. Estamos hablando que no tiene más de 2 años que está entrando en vigor. Sí. Y esfuerza o hace que las empresas se esfuercen por un ambiente laboral sano. Creo que esto también tiene mucho que ver no solo por la pandemia, sino por la importancia, el incremento de los casos, la población que seguramente está escuchando este podcast abarca diferentes generaciones, pero las últimas generaciones que están que conocen más sobre la cultura asiática, específicamente coreana, hay un alto índice de suicidio por el nivel de estrés que tienen que manejar porque les piden resultados laborales que tal vez a nuestra cultura occidental no estamos tan acostumbrados a estos reglamentos o resultados tan eficientes. Niveles, ¿no? Estos niveles, sí, efectivamente. De exigencia en cuanto al resultado y Exacto. Que no vemos ni siquiera el proceso. Yo quiero ver el resultado final. De hecho, estaba viendo incluso que en muchas universidades de Corea del Sur, ellos aumentaron su nivel en la escala de PISA y a nivel universitario, tecnológico, están en los primeros 5 lugares, si no mal recuerdo. No recuerdo exactamente en qué lugar, pero están en ese top de las personas que tienen mayor niveles de estudios, ¿no? En cuanto a la población, que la mayoría de su población llega a estudios universitarios. Pero, incluso estaba viendo que ya hay como una terapia que les dan a los alumnos, donde los encierran y hay ataúdes. Digo, caray, ¿por qué hay ataúdes? Justamente porque vieron que hay un aumento muy grande en el nivel de suicidios que hay de estudiantes, ¿no? Sí, es que su nivel que se solicitan de resultados es impactante. De hecho, toda su vida se preparan justamente para esto. Pero bueno, en realidad incluso dentro de nuestra cultura, incluso en nuestra cultura latinoamericana, hay un incremento en los factores estresores, justamente que creo que está relacionado o se considera que pudiera estar relacionado un poco con estos cambios en los niveles de información que nos llegan de otros lugares. Estamos hablando prácticamente de la globalización y un poco el capitalismo, por supuesto. Nosotros ahora con solo encender nuestro teléfono inteligente estamos viendo tal vez vidas ficticias de otras personas que nos hacen que queramos tener lo mismo o más y no tenemos realmente las mismas oportunidades y nos crea estrés. Es un factor estresor y obviamente va a tener un impacto en nuestra salud mental.
Y fíjate que ahí mencionas algo bien importante, el tema de las redes, hay que saber incluso cómo manejarlas. Y el público se ha de estar preguntando, bueno, ¿y qué tienen que ver las redes con la neurociencia y el cerebro, no? Mucho. Pues bueno, al final del día, desde mi ignorancia en el tema, podría mencionar yo al ver que otras personas pues están de vacaciones, traen los carros último modelo, traen cosas de lujo, viven en unas mansiones preciosas, pareciera que tienen una vida perfecta de acuerdo a los estándares de las redes. Entonces digo, oye, pero entonces mi vida es muy triste, porque yo me tengo que parar tempranísimo, tengo que ir a trabajar, hago esto, tal, ni siquiera veo a veces a mis amigos, no veo, ya llego hasta tantas horas de la noche y a medio platicar con mi pareja, los que tengan hijos, dicen, oye, pues yo no veo que ni siquiera los puedo llegar a ver dormidos y otras personas de vacaciones porque tienen esto, entonces yo quiero lograrlo y lo quiero lograr, y creo que desde ahí, ese es un nivel de estrés muy grande para nuestra vida, que al final del día afecta al cuerpo, pero principalmente el que manda la señal es nuestro cerebro. Claro, de hecho el asunto de las redes sociales, que nosotros creemos que tal vez no tiene nada que ver con este órgano, que es es parte biológica, la realidad es que todas las redes sociales o gran parte de ellas están diseñadas actualmente con algo que se le conoce como neuromarketing. Es decir, el impacto, o sea, lo que te tengo que vender, lo que te tengo que crear como una necesidad, y mostrar qué es lo que tú necesitas, porque tu cerebro lo que tiene como una de sus principales funciones, una de sus tantas funciones, yo creo que todas son principales, es ver cómo te relacionas con el medio. Entonces, esta parte sensorial nos está bombardeando a cada segundo, a cada instante. Televisión, plataformas, redes sociales, incluso ahora, pues, digo, quien no lo sepa, pero todos estos, esta tecnología nos está escuchando, está sabiendo cuáles son nuestros intereses y nos está bombardeando justamente con esto, ¿no? Sí, ahí el tema tocas una parte importante para un sector de nuestro público, el tema del neuromarketing, ¿no? Quienes dicen, oye, es que yo estoy estudiando mercadotecnia, publicidad, y yo como, ¿por qué y para qué me interesaría conocer cómo funciona el cerebro? Pues justamente es para eso. Para esto. Para saber qué voy a hacer. Y hace tiempo yo me acuerdo que le decía a mis alumnos, entren a cierta cafetería, de estas cadenas importantes que abren una cada minuto a nivel mundial, ¿no? Y que son tan llamativas. Que tiene una sirenita color verde, ¿no? Digo, entren a una de esas y entren a otro tipo de cafeterías, y es que desde que entras vas a encontrar un olor totalmente diferente, la música, los colores, no están ahí porque al que el de porque la se ven bonitos. Digo, está padre, están por algo, y eso entra en nuestros sentidos, ¿no? Y es parte de lo que maneja el cerebro, y entiendo que en este caso las neurociencias entienden, y para eso es que se estudian, ¿no? También. Sí, su función, su origen realmente es, el cerebro es un órgano, o sea, su concepto básico es que es un órgano que forma parte de, no solamente del humano, de los mamíferos, incluso de no vertebrados o seres que nosotros consideramos como sociedad probablemente inferiores, pero que presentan también este órgano y sus funciones básicas, pero funciona como una computadora. Entonces, lo que nuestro cerebro capta, una de sus funciones es esta parte del sensorial. Nos hace llegar estos aromas que bien mencionas, los colores, y ya está muy estudiado en esta parte del neuromarketing cuáles son los colores llamativos, cuáles son los colores que nos resultan con mayor interés, o incluso nos abren el apetito, porque el cerebro nos regula hasta eso. Cuando estás ya saciado, pero quieres seguir comiendo incluso por estos estímulos. Y las neurociencias lo que hacen es estudiar ese gran entramado de este órgano desde su estructura macroanatómica, los circuitos que entran en ellos, porque tenemos circuitos como, imaginémonos una computadora y todas sus redes. Nosotros tenemos redes neurales. Incluso ahora a la parte fisiológica o funcional básica de la célula básica del sistema nervioso, que es la neurona,
se le conoce ahora no como una sinapsis química y eléctrica, no. La sinapsis química ahora es una sinapsis analógica y la eléctrica es una sinapsis digital. A ese nivel ha llegado las neurociencias y esta comparación por sus diferentes utilizaciones. Ok, entonces ahí, bueno, parte de este trabajo es analizar, como lo pongo tal vez una analogía muy burda, el informático que ve la parte física de las computadoras cuando lo abre y dice, a ver, ¿cómo conecto el teclado? ¿Cómo se conectan estos circuitos, ¿no?, de la computadora que me van a ayudar en un código binario 0 y 1, 0 y 1, a que yo escriba una letra y se aparezca de forma inmediata en el cerebro? Bueno, todo esto entiendo que es basado en cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Cómo es que trabaja el cerebro y lo llevamos a nuestra vida diaria, creo yo. Ajá, sí, podríamos decir que el hardware es el órgano en sí y lo que nosotros vemos, ¿no? Y el sistema nervioso está dividido en dos grandes secciones, que es el central y el periférico. El central es lo que conocemos como encéfalo, lo que está protegido por nuestro cráneo. La parte más inmediata o más superior. Realmente la más inmediata sería la periférica, que es en donde están todos nuestros estímulos sensoriales, a excepción de la visión, el gusto y el olfato. Okay. Pero todo lo táctil, todo lo que con nosotros nos relacionamos con nuestro medio es a través del sistema nervioso periférico. Okay. Y funciones vegetativas como el hecho de querer tener hambre y que, decirlo así de manera muy superficial, se te mueve el estómago. Eso está detonado por nuestro sistema nervioso periférico, con una señal, por supuesto, del central, ¿no? Incluso la respiración, hay actividades que nosotros realizamos como parpadear, salivar, nuestro funcionamiento cardíaco, respiratorio, que no somos conscientes de ellos, pero el cerebro está funcionando en esas actividades. Y ya lo que podríamos decir que es el software, o sea, los que saben de programación tal vez lo entenderán un poquito más. Todas estas combinaciones y uniones entre neuronas, estructuras anatómicas que hacen que llevemos a cabo una función en especial. Okay. O sea, que tú le aprietes el botoncito de una parte de tu cerebro y decidas tener hambre. Okay. O de repente te hagas, incluso puedas determinar en si hacer una actividad o no. Y también ahí entraremos un poco en la parte filosófica, que también es necesaria dentro de las neurociencias y de todas las ciencias. De hecho, sí. Porque eso no lo veía venir en la parte de las neurociencias. Es muy necesaria porque en dónde radica nuestra conciencia. Oh, ya, interesante. O sea, se sabe que debería de estar ahí. Ajá. ¿No? En alguno de esos de control F4 y Alt, chance, ahí está la parte que te hace moral o amoral. Y hay estudios en los últimos años, sobre todo en las personas que tienen problemas o han tenido dificultades, como los asesinos seriales, que en la corteza prefrontal, que es la zona más anterior, lo que está detrás del hueso que nosotros observamos o conocemos como frente. Aquí, de lo que está inmediatamente. Todo lo que está por arriba de la órbita ocular hasta el crecimiento del cabello. Okay. Ahí se considera que está en nuestra capacidad de tomar decisiones o no. Okay. Y podría ser me voy a meter aquí tal vez en un conflicto con los filósofos, y sería interesante en algún momento tener una plática con un filósofo que se estudie en neurociencias, en donde radica esta parte. ¿Qué te hace? ¿Es solamente porque la sociedad dice que te tienes que comportar así? ¿O realmente tu corteza dice, no, espera, no está bien lo que vas a hacer o la decisión que vas a tomar? Ahí es en donde están la parte de nuestras decisiones conectadas con otras áreas que se conoce que están
las emociones o los recuerdos, si es algo aversivo o no, como la amígdala, el hipocampo, otras estructuras más posteriores, pero que se sabe que en los asesinos seriales o en algunas enfermedades psiquiátricas se encuentra alterada, afectada esa área en específico. Ok. Y eso es lo que los hace comportarse de tal forma. Que viene como con un error ahí, viene algo trae esa sección. No hizo conexión adecuada, hay menos cantidad de algunas neuronas probablemente, y ahí es en donde radica esa toma de decisiones. Ok, fíjate que hace tiempo, realmente no mucho tiempo, ha de tener unos 3 meses, más o menos, tomé un curso de percepciones socioambientales y una de las instructoras que habló de percepciones y nos fue a dar nos dio una explicación para lo que nosotros queríamos de qué era y cómo funcionaba el cerebro, y hay una parte que me llamó mucho la atención, que decía es que ustedes como maestros, como docentes o todos los que están frente a grupo, luego dicen, pero es que ¿qué no entiendes, muchacho? ¿Por qué no lo logras captar? Y se refería no tanto al contenido de la materia que estemos dando, sino a decir, ¿por qué si ya les dije que se callen, no se callan, si ya una instrucción no la hacen? Sobre todo en estudiantes de bachillerato, y uno les dice, ya están grandecitos, ya saben lo que hacen. Pues ella nos vino a desmentir y dijo, sí están grandes, pero ¿qué creen? No están bien desarrollados todavía al 100% en el cerebro. Ese fue algo que dije, caray, entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Hasta qué edad podemos decir que ya tenemos físicamente nuestro cerebro desarrollado que le permite y que nos permita realizar todas estas acciones de forma consciente? Claro, bueno, nosotros creemos que un individuo después de los 15 años ya está... Ya sabes lo que haces, ya está grandecito. Podríamos decir eso, pero también, ¿qué tanto tenemos como libre albedrío? Porque nosotros no podemos desarrollar o decir, hoy quiero que mi neurona funcione de tal manera, ¿no? Ajá. Y más adelante lo vamos a hablar un poco más a fondo. Pero en realidad se conoce actualmente gracias a estudios que se han... investigaciones que se han realizado en modelos animales, por supuesto, porque también hablamos de la ética o de la bioética en específico. Se sabe que existen 2 periodos de desarrollo. La primera es a los 5 años, y ahí ya consideramos que nuestro sistema nervioso como humanos está desarrollado, pero en realidad tiene casi todas las estructuras y funciones básicas. Sin embargo, hay un segundo periodo de desarrollo, y es en la adolescencia. Se consideró que esto ocurre gracias a las hormonas, y las hormonas también nosotros las liberamos por orden del sistema nervioso central, pero afectan también nuestra conducta y nuestro aprendizaje, claro. Nuestro propio cuerpo suelta estas hormonas, que estas hormonas afectan el proceso y que o puede modificar nuestra conducta finalmente. Y algo también aún más importante, que creo que es lo que la sociedad también debe de entender: nosotros podemos ver a personas caminando sin ninguna afectación visible, pero la realidad es que no sabemos si es una persona neurotípica. ¿Qué es eso? Neurotípico es como su sistema nervioso funciona de manera esperada, o lo que la sociedad esperaría, o lo que la ciencia incluso esperaría a que sirviera o fuera funcional dentro de una sociedad. ¿No? Ya. Sin embargo, existen individuos que no son neurotípicos, que no tienen alteraciones físicas, pero que su entramado neural no tiene un funcionamiento igual. No hablamos de anormalidad, simplemente es diferente, y lo diferente no necesariamente es malo. Va a ocasionar dificultad para integrarse a la normativa que existe socialmente, pero en realidad
tiene un trasfondo, y es que su cerebro funciona de una manera completamente diferente. Ok, ahí fíjate que este tema sí es interesante, porque podemos ver a muchas personas en la calle, pero no sabemos realmente, ahora sí, no sabemos ni qué piensan, ni sabemos cómo estamos, qué es lo que tienen, como dices, si es una persona neurotípica o no, si está, qué es lo que pasa en el interior de cada uno, y tendemos mucho a juzgar porque no se ve como yo, porque no actúa como yo, no habla como yo, o como el grupo poblacional que estemos de acuerdo al entramado del territorio en el que estemos, ¿no? Claro, de la cultura en la que estemos inmersos. Efectivamente solemos pues juzgar sin saber, sin conocer. Y creo que estas charlas es lo que tienen como la gran importancia hacia el impacto hacia la sociedad. ¿No? Justamente porque hay una de las de mi proyecto de investigación era estudiar alguna parte de la neuroatipicidad. Algunas personas últimamente los conocen como neurodivergencia, tiene diferentes connotaciones. Ajá. Pero incluso la neuroatipicidad o no ser neurotípico es alguien que está pasando por un proceso de depresión, de ansiedad, y que no comprendemos por qué no quiere salir de casa, por qué le da miedo salir a la calle, o no puede estar en lugares conglomerados o incluso espacios abiertos o espacios muy cerrados. Sí. Y solamente juzgamos y no identificamos la conducta diferente. Porque la expresión final y visible de estas afectaciones o alteraciones, ojo, no necesariamente enfermedades, sino trastornos, vamos a ver la parte conductual. Ok, y ahí fíjate que es bien importante que sepamos, ¿no? Así como decimos, me duele aquí, puede ser una gastritis, ¿no? Puede ser esto. E incluso entre los compañeros de la escuela laboral, cuando ven, oye, estás empezando a sudar, ya estás, te sienten y estás muy caliente, debes de tener fiebre, ves y atiéndete o ve al médico. Yo creo que si podemos educar, ¿no?, a la población en este tipo de acciones, tal vez no es para decir, yo no soy experto, pues no puedo detectarlo, pero al menos yo, alguien que pueda convivir más con las personas, no sé si se pueda decir de esta forma, decirles, creo que hay algo, ahí pudiera ser algo diferente, hay que atenderse, pero no con el médico general con el que voy a la consulta cuando me duele el estómago, ¿no?, sino con un médico especialista. Y ahí retomo lo del principio, tema de la salud mental, la importancia que tiene y que podamos hablar abiertamente de este tema y cómo esto es prácticamente desde nuestro cerebro, ¿no?, de qué es lo que pasa dentro. Sí. En estos temas que estás hablando, me gustaría que nos dijeras que nos explicaras un poco sobre tu tema de investigación que mencionabas ahorita, ¿no?, de este tipo de que nos mencionabas, no enfermedades, posiblemente de trastornos. Exacto. Y bueno, tu tesis doctoral la disertaste sobre el trastorno del espectro autista, si no mal recuerdo. Así es, conocido como TEA. Bueno, ¿qué es? El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, durante tu desarrollo de la primera infancia, durante tu formación en realidad, cuando se está formando el sistema nervioso central en el feto, hay diferentes factores que se conocen actualmente. Algunos pueden ser factores genéticos, pero también factores ambientales, como procesos estresores de la madre, espacios con algunas sustancias tóxicas. Hay infinidad de factores. Se le conoce como un efecto o un trastorno de origen multifactorial. Okay. Hay algunos genes estudiados, por supuesto, pero podría yo decir sin titubear
que casi todos los genes se pueden ver afectados en algún momento y tener como consecuencia la presencia de este trastorno del espectro autista. El espectro autista en sí es un trastorno en donde hay cambios conductuales. Por supuesto hay cambios moleculares en la manera en la que funciona el cerebro, incluyendo algunos neurotransmisores, que son esas moléculas pequeñitas que nos hacen que se conecte una neurona con otra, o ciertas estructuras del cerebro con estructuras más lejanas, ¿no? Sí. E incluso con estos sistemas sensoriales. Y finalmente lo que nosotros podemos observar es las características conductuales con las que se diagnostica este trastorno, que es alteraciones en la manera en la que se socializa. Okay. Normalmente tienen problemas para socializar desde la primera infancia, problemas de lenguaje y también algunas afectaciones motoras. Suelen tener movimientos repetitivos que se conocen como estereotipias. Okay. Y cuando este trastorno es muy profundo, pueden no llegar a tener lenguaje verbal. Tienen lenguaje, pero un lenguaje corporal. Entonces, te hacen saber si están contentos o si están molestos o inclusive incómodos, pero no pueden desarrollar la capacidad de decir o de pronunciar palabras, porque nosotros hablamos gracias a que hay una estructura muy importante en el cerebro, que es el cerebelo, que nos permite, o es quien manda las señales directas para que nosotros podamos realizar movimientos muy finos. Okay. Movimientos que tal vez uno no se percata de ellos, pero el poder hablar y pronunciar una palabra es necesario un movimiento fino y específico de nuestra lengua, de nuestros labios, el paladar y las mejillas. Y a ellos, cuando tienen un grado profundo o son no verbales, su afectación en esta estructura anatómica es mucho más marcada, anatómicamente hablando y funcionalmente. Y lo mismo retomando un poco con lo que iniciábamos, en donde la corteza prefrontal o la corteza cerebral, ellos también la tienen afectada. Entonces eso es lo que no pueden controlar a veces, realizar algunas acciones, no conocen tanto de la socialización, porque también no pueden interpretar incluso gestos. No saben si con la persona con la que están está enojada, está feliz. Es bien complejo eso. Por supuesto, y eso es lo que los hace tan especiales, o un trastorno tan especial, porque diciéndolo de una manera tal vez muy seca y dolorosa para quienes convivimos con con alguien que tiene este trastorno, están aislados completamente, están ensimismados. Es muy difícil que puedan tener una comunicación con el exterior. Ok. Lisbeth, estamos hablando de un tema bien interesante. Si me permites, vamos a ir a unos cortes para escuchar a nuestros patrocinadores y continuamos, porque, comunidad, este es un tema bien importante porque pocas veces se habla, ¿no? Pocas veces me imagino que se estudia mucho, pero pasa como hablábamos con los otros temas, nos mantenemos solamente en nuestra burbujita, y la idea de este programa es romper esa burbuja del conocimiento para que llegue a todos y que a todos nos salpique un poco. Exacto. Así que regresamos con este tema y nos vamos a escuchar y ver a nuestros patrocinadores. Gracias. Universidad Martí, educación de clase mundial. Contamos con planes de estudio pertinentes y de alto nivel que cumplen con las exigencias profesionales de la actualidad. Contamos con 3 licenciaturas:
ingeniería civil, ingeniería en tecnología y producción e ingeniería en informática. Ofrecemos también 4 maestrías: ingeniería, administración, ingeniería ambiental y psicología, además de 4 doctorados de prestigio: ingeniería, administración, psicología y educación, en modalidad mixta, con la cual podrás continuar con tu preparación de manera especializada. Con nuestro modelo educativo Martí, nuestros maestros son capacitados constantemente en las mejores herramientas académicas, pedagógicas y tecnológicas. Visita nuestra web www.umarti.edu.mx o pide informes en nuestros teléfonos 782-822-3350 y 782-823-1105 o a través de nuestro correo informes@umarti.edu.mx o manda un mensaje a nuestra página de Facebook. Estamos como Universidad Martí. También puedes visitar nuestras instalaciones ubicadas en calle Costa Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz, o nuestro enlace en Jalapa, en calle Juárez número 87, zona centro, teléfono 2288-123195. Somos UMartí. Hola comunidad, estamos de regreso y seguimos aquí con la doctora Lisbeth hablando de un tema bien interesante. Nos estaba explicando de forma general qué son las neurociencias, las utilidades, la importancia que tienen, el cerebro, y ahorita estaba hablando sobre el trastorno del espectro autista. No sé si lo dije bien, ahorita me corriges. Y queremos saber más sobre este tema porque creo que si estamos en un mundo en el cual tenemos que entendernos todos, queremos incluirnos todos, pues tenemos que ver también a todas las personas e incluso a las que tengan algún tipo de trastorno o que están disminuidas en cuanto a la salud mental. Y eso es bien importante si queremos seguir evolucionando como sociedad, creo yo. Sí, por supuesto. A ver, creo que es de vital importancia que la sociedad conozca, porque si hablamos del tema y puede identificar a estas personas, si queremos hablar realmente de inclusión, que ahora es un tema más allá de moda, creo que nos estamos haciendo un poco más conscientes de que la diversidad o las diferencias no son necesariamente malas, ¿no? O eso inadecuadas. Eso es cierto. ¿No? Y tiene que ver creo que con esta evolución de la sociedad. Desafortunadamente, el hecho de que solamente un grupo de expertos, de quienes investigan, que tienen incluso solamente el interés, o que viven con alguien con estas neuroatipicidades, no solamente ellos deben de conocerlo, sino que ellos deben de ser individuos que están dentro de y pertenecen a una sociedad y a una comunidad. Entonces, estamos hablando que en general el trastorno del espectro autista, lo mencionaste bien, bueno. Llamaremoslo desde ahora TEA o autismo. Okay. Pues para poderlos incluir o tener... que se vuelvan parte, que se vuelvan de nosotros al final. Es que forman parte de la sociedad, solamente que no nos percatamos. No los vemos, bueno, sí los vemos. Los vemos, pero los vemos con morbo, y tal vez el hecho de que aquí lo veo, pero si no lo vivo de cerca, me cuesta aceptar que tenga conductas distintas. Eso sí, eso es cierto. ¿No? Eso es lo que la sociedad nos cuesta. Ajá. Y lo vemos al día a día, y seguramente los padres que tienen un hijo con este trastorno, que abarca muchos y diferentes profundidades, se les dificulta incluso ir a hacer el súper, encontrar un lugar en donde pasar una tarde de domingo. Porque este trastorno y el que estén ensimismados no quiere decir que ellos no tengan el interés por querer convivir o que no tengan sentimientos. Ellos tienen
se desarrollan en general exactamente igual que alguien típico. Sí. Solamente que les cuesta esta parte de socializar, poder verbalizarse de manera correcta. Y como volvemos al tema de la corteza y de esta estructura en el cerebro que nos hace decir, en este momento podré decir algo que incomode a la persona que tengo al lado, los que son verbales, ellos esa parte no la identifican, como bien mencionaba yo hace un momento, las intenciones. No hay un filtro, tal vez. Exacto, la palabra es esa, no tienen un filtro, para ellos es, te voy a decir que tu camisa no me gusta, por poner un ejemplo, Ajá. Porque para mí no me causa un conflicto, pero yo no sé que a ti tal vez te cause una incomodidad y que hasta te regreses a tu casa a cambiar. Cambiarla, ¿no? Porque no sabía que se me veía mal. O incluso a medir distancias. Sí. ¿No? Y justamente este trastorno, digo, y de verdad mi interés por investigar este trastorno surge en mi práctica clínica como médico, observar que hay un montón de niños que tienen conductas diferentes, distintas, atípicas, y que no están diagnosticados o no se encontraban diagnosticados. Ajá. Ahí tocas un tema, creo que es fundamental, ¿no? Porque para poder saber cómo hacer, qué hacer, y no sé si la palabra correcta es el tratamiento o el proceso para poder vivir de forma adecuada, convivir con las personas, lo importante es primero saber qué es lo que se tiene, ¿no? Pero si no sabemos, porque nunca nos han diagnosticado, no ha habido un diagnóstico, entonces tú lo ves y para una persona, por ejemplo, como yo, alguien que no conoce del tema, que no está acostumbrado, ¿no? a ver este tipo de conductas, decir, pues es que puede ser un niño medio rebelde, es un niño raro, y de ahí no pasa. Pero no sabemos si el problema puede ir creciendo, ¿no? Que de repente desarrolla un lenguaje de manera más tardía. Ajá. Que una de las características también cuando son pequeños es que no señalizan las cosas, solamente hacen cierto movimiento para solicitar a los padres o al cuidador primario qué es lo que quieren. Pero sí es un punto diagnóstico, conductual, ¿sí? En donde no pueden hacer esa señalización con el dedo que desde el primer año el niño es capaz de hacer así, biberón, ¿no? Ajá. O sea, no lo puede decir, pero te lo está enseñando. Ya. Y las otras es que, pues, a veces dicen, es que no quiere convivir con la familia. Es que le cuesta integrarse, no tiene amigos. Tal vez es verbal, pero no tiene amigos. Aquí es importante justamente conocer este tipo de conductas y cómo se diagnostica. Y además, también me gustaría mencionar que hay muchos mitos acerca de... Pero bueno, mi interés surge justamente porque en la práctica, como bien mencionaba yo, en mi práctica médica, empecé a encontrarme con muchos pacientes infantiles con ciertos rasgos que por cuestiones o azares de la vida personal yo conocía estas conductas. Entonces dije, no puede ser que eso esté ocurriendo y que los profesionales de la salud no conozcamos. Porque ahí me lleva a decir, ¿y con quién acudo, no? Exacto, ¿A quién voy? Para empezar, pues tú, insisto, como no tienen modificaciones físicas tan visibles, hay algunos rasgos, pero no son tan visibles, pues tú lo puedes decir, es simplemente a su niño, a su bebé, tiene problemas del sueño, hay que irlo acostumbrando, y entonces los forzamos a hacer cosas
para nuestro beneficio, pero no es para un beneficio de ellos. Y los Sí. médicos solemos, al menos en aquellas épocas, no se conocía tanto de este trastorno. Ok. Ese fue el punto de partida. Y además el observar o ver si empezar a investigar que este trastorno viene acompañado con otras enfermedades. No es solo que tengas autismo, Sí. es que vas a presentar otras comorbilidades. Algunos pueden presentar epilepsia Sí. y dicen, no, es que el niño tiene epilepsia o convulsiones como en la sociedad suele Ajá. conocerla, ¿no? O es que el niño no quiere ir a lugares en específico. Bueno, pues porque tiene problemas de ansiedad y le detonan ansiedad el estar rodeado de personas, el estar rodeado de lugares con muchos estímulos sensoriales, porque también están afectados su sistema sensorial. Ujú. Pueden tener algunos disminuidos como el tacto, Ujú. y pueden ser niños que se lastimen con mucha facilidad porque su sistema no detectan el dolor, no detectan incluso el peligro. Y pueden ser niños que se cortan y no lloran. Incluso en algún momento parte del diagnóstico era un niño que tú observabas que lloraba con muy poca facilidad, o sea, con mucha dificultad, Ujú. ¿no? Aunque se acabara de cortar o de quemar o golpear. Entonces, ¿pero por qué mi bebé no llora? ¿O por qué mi hijo no llora? Ajá. ¿O por qué no? Otra característica, ¿por qué no deja de comer? Me pide alimento constantemente. Uy, ahí te va otra. Puede ser también algunas cosas que la sociedad diría, lo puede ver hasta bien. Decir, oye, qué bien portado es ese niño. Se quedó sentadito ahí, nunca se movió, no molestó a nadie en una reunión familiar, en la escuela, no sé. Qué niño tan educado. O sea, mira, qué niño ideal, ¿no? Ujú. Un niño no puede ser así. Y más si está chiquito, pero ¿cómo es que lleva 2 horas y no ha chillado, no ha dicho nada, no se ha movido? O un niño de 1 o 2 años, ¿no? Que todos pasamos por esa etapa de exploración, de Ujú. todo lo que veías, lo querías agarrar y pues va para la boca. Ellos sí suelen explorar, Ujú. pero ciertas cosas, sobre todo ciertas texturas. Ok. Porque hay texturas que les incomodan. O sea, su Ok, sistema ok. sensorial está afectado. Entonces, ruidos muy intensos o muy agudos les incomodan y suele taparse las orejitas. Ok. Si hay un lugar muy iluminado, pueden llegar a tallarse los ojos o a colocar sus manos muy cerca de sus ojos para protegerse. Incluso, algunas de las características que también presentan es que tienen, conductualmente hablando, que tiene que ver también con esta parte sensorial, alimentos Ujú. que no les gustan porque son muy pastosos, el color, o pueden ser muy blandos Ok. y tienen conductas restringidas. Ya. Es decir, me gusta mi playera de algodón suavecita y esa es la que voy a querer ponerme siempre. Me gustan mis zapatos, ya hablando un poco más grandes, Sí. mis zapatos azulitos porque ya están viejitos y ya están amplios y esos son con los que me siento cómoda o cómodo, ¿no? Ujú. Son niños que quieren ponerse la misma ropa, los mismos tipos de tejido, son rutinarios. Ir a los mismos lugares porque ya no hay algo que los sorprenda. Ya. Y suelen, por ejemplo, cuando compras ropa nueva, pues lo que son costuras, que tal vez a nosotros no nos incomoda, a ellos les resulta realmente doloroso. O sea, Fíjate. no es que no les guste, es que me duele, pero no puede explicarte que Ok. le duele. Entonces, al identificar todo esto, bueno,
dije, ok, parte de esas comorbilidades, que hay muchas investigaciones al respecto de los sistemas sensoriales, incluso parte de estas investigaciones se están llevando a cabo dentro de el Instituto de Investigaciones Cerebrales, donde realicé mi investigación. ¿Dónde está este instituto? Por si alguien está interesado en el tema y diga, quiero saber más. El jefe de la línea de investigación es el doctor Jorge Manso Denes, y es un investigador de la Universidad Veracruzana. Este instituto está localizado detrás de la SEP, para que la población... de los institutos que están atrás de la parte de atrás de la SEP. De la parte de atrás de la SEP, en el edificio S. Okay. Ahí están todos los laboratorios, y es donde se llevan a cabo estas investigaciones. Qué bueno. Sí. Sin embargo, bueno, a mí me llamó mucho la atención el hecho de estas comorbilidades. Ajá. Retomando la parte de la ansiedad y cómo se ha incrementado en los últimos años, y que es una que presentan con mayor prevalencia. O sea, estamos hablando que de los individuos identificados con el trastorno, ajá, casi un 80% suelen presentar ansiedad. Ok. Entre otras comorbilidades, ¿no? Entonces, para mí la ansiedad me pareció un tema interesante, porque a ellos les puede dar estas crisis solamente porque les cambiaste algo de lugar, o porque se acabó el frasco de la leche. Ajá. Y desapareció de repente. Uno, o sea, lo desechas como... Sí, ya no tiene, se va al bote de los residuos. Exacto, ya no tiene, lo tiramos. Bueno, sí. Para ellos es, no, ¿por qué me cambiaste esto? O las marcas, los colores, ¿no? Las cosas de su ambiente, sí, como tal. Entonces, me pareció que era algo importante, porque sí hay algunas investigaciones, pero yo quería saber más. Además, los fármacos que se utilizan. Una vez que, para empezar, es difícil el diagnóstico. El diagnóstico casi siempre se lleva a cabo después de los 3 años. Ok. Porque es cuando al niño lo vamos a someter a nuevos espacios, a nuevos ambientes. Uh-huh. Incluso ya entra a una etapa preescolar, ¿no? Y la otra es que una vez que los diagnostican, los fármacos que se dan y que están aceptados para su manejo, uh-huh, entre uno de ellos es la risperidona, que es un antipsicótico atípico, uh-huh, y lo dan para las conductas, en este caso, para las conductas que nosotros consideramos como disruptivas. Ajá, es como, cálmate. Exacto, o sea, tu conducta para mí me resulta disruptiva. Entonces, sí, aquí hablamos en esa parte de qué tan incluyentes somos. Y eso, fíjate que por desgracia el tiempo nos va comiendo, pero sí me gustaría después ampliar más el tema, porque ahí tocaste una parte bien importante de los fármacos, sí, ¿no? Y ¿cuántos niños están siendo medicados porque a mí me desespera su actitud, ¿no? En la escuela, los maestros, en la propia casa, decir, ay, es que qué bárbaro, este chiquillo no se calma, o no hace, o todo lo contrario, decir, oye, no tiene actividad, que haga algo, y lo primero que denle algo para, nunca, uh-huh, es, oye, ¿y por qué? Nunca, primero es el denle algo para, o para que se active o para que le baje un poquito a la energía, pero no decimos, ¿y por qué tienes estas actitudes? ¿Por qué no se mueve o por qué se mueve de más? Y porque en realidad esas son conductas para regularse. Sí. Para ellos es una manera de regularse. Entonces, la investigación que nosotros llevamos a cabo es, ok, está el fármaco, ok, tenemos esta comorbilidad importante que, uh-huh, tiene un gran impacto en ellos y para sus cuidadores, para su familia. Pero existen otros manejos, porque no hablamos en realidad de tratamiento. Esto no se cura, acompaña al individuo durante toda su vida. Y entonces dijimos, bueno,
dentro de esta línea de investigación había el manejo no farmacológico, que es el enriquecimiento ambiental. Entonces a nosotros, al equipo de trabajo, nos surge la duda, ¿qué pasaría si en lugar de dar fármacos o de manera inicial no retirar fármaco, pero si yo empiezo a tener un ambiente enriquecido, controlado, conociéndose o conceptualizando el ambiente enriquecido como la adición de estructuras, colores, todo lo que tenga que ver con estímulos sensoriales controlados. Sonidos incluso. Sonidos, ¿no? Por supuesto, hay un tratamiento con musicoterapia que mejoró algunas conductas, también con estimulación cutánea, por ejemplo, o incluso hasta con juegos virtuales. Ok. En específicamente, no sé si puedo decir nombres, pero... Adelante. El Wii. Ok. Que con los controles para ellos es mucho más fácil por estas habilidades motoras que están alteradas. Ok. Mejoraron. Entonces, la pregunta realmente era, ¿qué pasaría si yo ya sé que el fármaco puede ser utilizado para la ansiedad y por otro lado el fármaco está indicado en este trastorno? ¿Qué pasaría si en algún momento yo pudiera retirar el medicamento? Ajá. ¿No? Por supuesto, por cuestiones de bioética, esto no se puede realizar en niños o en humanos, porque es retirar tratamiento o agregar medicamento y no sabemos los efectos secundarios como tal. Entonces utilizamos un modelo animal que es el pez cebra, Danio rerio. Si hay algún biólogo escuchando sabrá perfectamente cuál es la especie, pero que en las últimas décadas ha tenido una gran importancia para las neurociencias porque tiene un rápido crecimiento y hay un modelado de este trastorno mediante un teratógeno en la etapa embrionaria que detona conductas similares al autismo. Como el aislamiento social, no podemos saber si lenguaje, pero tienen un lenguaje corporal y también se ve afectado y también algunas otras afectaciones como tal. Entonces llevamos a cabo esta investigación y encontramos resultados bastante interesantes y que creo que en un futuro sin duda podríamos llegar a hacer esta ciencia translacional, porque esto fue ciencia básica meramente. Pero los resultados nos demostraron que el fármaco sí tiene beneficios para algunas conductas disruptivas y a la ansiedad, pero solamente si se encuentra acompañado con otro tipo de manejo no farmacológico, como el enriquecimiento ambiental. Hay que buscar ese equilibrio. Y por otro lado, en algunos grupos que fueron analizados, encontramos que realmente quien presentaba mayor efecto sobre las conductas de ansiedad o esta comorbilidad era el enriquecimiento ambiental. Solo que con una característica muy específica, que es su modificación constante, cada cierto tiempo. Porque de lo contrario, tal vez como padres podríamos decir, pero mi hijo vive en un ambiente enriquecido porque sus paredes están pintadas de colores, tiene juguetes con diferentes estructuras, lo llevo a diferentes lugares, sí, pero finalmente se vuelve algo de su rutina, porque nunca hay una modificación. Y como su principal característica es el ser rutinarios, si tú le quitas su cochecito o su juguetito que tiene desde los 3 años, hay una rabieta. Y es en donde los padres a veces es un poquito difícil para ellos, porque lo que tú menos quieres es detonarle una molestia o más preocupaciones o más incomodidad a tu hijo, que ya se le dificulta estar, ¿no? Fíjate, interesante el tema, doctora. Por desgracia el tiempo nos come en esto, pero creo que nos deja la puerta abierta para poder invitarte otro día y ya hablar ya sobre este tema, como bien dices, sobre el manejo, ¿no? El manejo. ¿Cómo manejamos
las personas, a estas otras personas que tienen autismo en los diferentes niveles que se tienen, porque forman parte de nosotros, no los podemos excluir. Doctora, si a alguien de nuestro auditorio le interesó el tema, quisiera contactar, ¿algún medio de contacto, correo electrónico al cual pudieran contactarse? Claro, mi correo electrónico oficial es Lee Ortega, todo en minúscula y junto, @v.mx. Ahí pueden enviar si tienen alguna duda o si quieren hablar más al respecto de la investigación. Y además esta investigación ya está dentro del repositorio de la universidad, del instituto. Y pues con mucho gusto podemos entablar una comunicación directa. Perfecto. Y sí, yo encantada de la vida de venir a hablar y sobre todo tener esta difusión para que la sociedad conozca más y tal vez también para algún padre que esté escuchando y que necesite tal vez un poco más de conocimiento sobre este tipo de manejos. Uh-huh. Con gusto. Y ese es el impacto realmente de la difusión de la ciencia, y qué bueno que lo están haciendo. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación, ¿no? Y como bien dice, ahí se queda la puerta abierta. Si alguien tiene algún interés en contactar a la doctora, ahí puede ser en su correo o en el instituto también, en la Facultad de Medicina, y la pueden encontrar. Claro. Y es así como hemos llegado al fin de esta emisión. Sin duda, creo que hoy aprendimos y entendimos un poquito más, yo creo, sobre este tema tan importante como es nuestro cerebro, la neurociencia y sobre todo el manejo de las personas que tengan autismo. Doctora, muchísimas gracias por haber venido, y pues aquí tiene usted su casa. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hacer difusión y sobre todo pues que la sociedad conozca un poco más acerca de esto, ¿no? Que deje de ser un tema tabú tanto la salud mental como este tipo de trastornos. Uh-huh. Y que en algún futuro podamos verlo como si fuera uno a la consulta y decir, me duele el estómago, no me siento bien, creo que estoy pasando por un proceso mental difícil, no solamente del autismo en general, o sea, no me siento bien, ajá, no me encuentro en condiciones óptimas, tengo que pedir una valoración y el apoyo, y que también como sociedad podamos brindar ese apoyo. Perfecto, pues ya ahí está. Les recuerdo, comunidad, que estén muy pendientes de nuestro próximo episodio de su podcast de Ciencia y Saberes para Todos, un espacio para dialogar y compartir. Nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.